voy a quemar esa cara de falsa!, gritó Kaeli mientras el vapor del agua hirviendo subía entre las dos mujeres en medio de la cocina. Sandra Itzel soltó un alarido desgarrador que heló la sangre de todos los presentes, llevándose las manos al rostro mientras el líquido escaldante le caía sin piedad. El silencio que siguió fue más aterrador que el grito mismo, roto solo por el sonido del recipiente de metal cayendo al suelo y rodando hasta detenerse bajo la mesa. Kenny Rodríguez fue el primero en reaccionar, lanzándose hacia adelante para separar a las dos, pero el daño ya estaba hecho. La tensión en la casa de los famosos 6 había alcanzado un punto de no retorno, y lo que parecía una convivencia tensa se acababa de transformar en una escena de violencia extrema que nadie podría olvidar. Pero para entender cómo llegamos a este momento de locura absoluta, donde una participante perdió completamente el control y atacó físicamente a otra con un arma improvisada, tenemos que retroceder unos días y ver cómo la podredumbre fue creciendo poco a poco hasta explotar de la manera más violenta posible. Todo comenzó 3 días antes, en una mañana tranquila que pronto se tornaría tóxica. Kaeli y Sandra Itzel habían mantenido una rivalidad silenciosa desde su entrada a la casa, basada principalmente en diferencias de personalidad y comentarios pasivo-agresivos que circulaban por los pasillos. Sin embargo, esa mañana, la situación escaló cuando Sandra Itzel decidió confrontar a Kaeli frente a Josh Martínez y Fabio Agostini. Sandra, con esa sonrisa falsa que tanto caracteriza su estrategia en el juego, acusó a Kaeli de estar manipulando a los hombres del grupo para ganar inmunidad. «No te creas tan lista, Kaeli», dijo Sandra Itzel con voz dulce pero venenosa mientras se ajustaba el cabello con arrogancia. «Todos sabemos que usas tu vulnerabilidad como escudo, pero aquí dentro nadie es tonto». Kaeli, quien siempre se ha caracterizado por mantener la calma y la racionalidad ante las provocaciones, simplemente la miró fijamente. No respondió con gritos ni con insultos. Solo la observó con una frialdad que resultaba mucho más inquietante que cualquier explosión de ira. «Cada quien sabe lo que hace, Sandra», respondió Kaeli con voz baja, casi susurrando, antes de darse la vuelta y caminar hacia su habitación. Esa falta de reacción enfureció a Sandra Itzel, quien esperaba una pelea verbal para poder grabarla y usarla en su contra frente a las cámaras. Al no obtener lo que quería, Sandra sintió que su autoridad dentro de la casa estaba siendo cuestionada, y eso era algo que su ego no podía permitir. Mientras esto ocurría, Stefano Piccioni y Horacio Pancheri observaban la escena desde la sala, comentando en voz baja sobre la peligrosa dinámica que se estaba formando. «Esto va a terminar mal», comentó Horacio Pancheri con preocupación, viendo cómo Sandra Itzel apretaba los puños con frustración. Sandra no soporta que la ignoren y Kaeli es experta en hacer sentir invisible a la gente. Tenían razón. Durante las siguientes 48 horas, Sandra Itzel intensificó su campaña de acoso psicológico. Empezó a esconder objetos personales de Kaeli, a hablar mal de ella a espaldas con Curby Selma y Yoridan Martínez, y a hacer comentarios despectivos sobre su higiene y su comportamiento en la mesa. Cada vez que Kaeli entraba a una habitación, Sandra salía exageradamente, haciendo gestos de asco o tapándose la nariz, buscando provocar una reacción emocional que justificara un castigo o una nominación directa. Pero Kaeli seguía imperturbable. Se limitaba a recoger sus cosas, a limpiar su espacio y a continuar con su día, ignorando deliberadamente las provocaciones. Esta indiferencia era como ácido para Sandra Itzel, quien cada vez se sentía más pequeña e insignificante frente a la fortaleza mental de su rival. El punto de quiebre llegó la noche anterior al incidente. Durante la cena, Sandra Itzel decidió cruzar una línea que nunca debió cruzar. Mientras todos comían, empezó a hablar sobre la familia de Kaeli, inventando historias falsas sobre supuestas deudas y problemas legales que supuestamente afectaban a sus seres queridos. «Es triste ver cómo alguien viene aquí a jugar mientras su familia sufre afuera», dijo Sandra Itzel con una crueldad calculada, mirando directamente a los ojos de Kaeli. «Pero bueno, supongo que para algunas personas la fama vale más que la dignidad». En ese momento Luis Coronel intervino, tratando de cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Kaeli dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba días acumulándose. Se levantó lentamente, miró a Sandra Itzel con una intensidad que hizo que la propia Sandra bajara la mirada por primera vez, y dijo: «Ten cuidado con lo que dices, Sandra, porque las palabras se las lleva el viento, pero las acciones tienen consecuencias». Luego salió del comedor sin decir nada más. Verónica del Castillo, quien estaba sentada al lado de Sandra, murmuró: «Creo que te pasaste esta vez». Pero Sandra solo resopló, convencida de que había ganado la ronda. Mal sabía ella que acababa de despertar a una bestia dormida. Esa noche,
Kaeli no durmió. Se quedó sentada en la terraza, mirando las estrellas, procesando todo el dolor y la humillación que había soportado durante días. Fue entonces cuando apareció su aliado inesperado, Kenny Rodríguez. Kenny, quien hasta ese momento había sido neutral en el conflicto, se acercó a ella con 2 tazas de té. No le dio consejos ni le dijo qué hacer, simplemente se sentó a su lado y escuchó. «A veces la mejor venganza es dejar que ellos mismos se destruyan», le dijo Kenny con suavidad. «Pero si sientes que debes actuar, hazlo de forma que nadie pueda culparte. Hazlo inteligente». Esas palabras resonaron en la mente de Kaeli. No se trataba de bajar al nivel de Sandra, sino de exponerla. Demostrar quién era realmente Sandra Itzel sin tener que mancharse las manos directamente. O al menos eso es lo que Kaeli planeaba inicialmente. Pero el destino y la maldad infinita de Sandra tenían otros planes. A la mañana siguiente la atmósfera en la casa era pesada, cargada de electricidad estática. Sandra Itzel, sintiéndose victoriosa por la reacción de la noche anterior, decidió rematar la faena. Entró a la cocina donde Kaeli estaba preparando café y, aprovechando que no había cámaras apuntando directamente al ángulo de la estufa, empezó a empujar a Kaeli con el hombro cada vez que pasaba cerca. «¡Muévete, estorbas!», decía una y otra vez, con una sonrisa burlona. Kaeli intentó mantener la calma, respirando hondo, recordando las palabras de Kenny Rodríguez, pero Sandra no paraba. De repente, Sandra agarró la taza de café caliente que Kaeli acababa de servir y con un movimiento brusco, la volcó sobre la mano de Kaeli. «Ups, qué torpe soy», dijo Sandra con falsa inocencia, aunque sus ojos brillaban con malicia pura. El dolor fue inmediato. Kaeli sintió cómo la piel de su mano se ponía roja al instante, pero lo que más le dolió no fue la quemadura física, sino la traición y la injusticia de aquel acto cobarde. En ese preciso instante, algo se rompió dentro de Kaeli. La máscara de la mujer calmada y racional se cayó. Ya no había estrategia, ni paciencia, ni juegos mentales. Solo había instinto puro de supervivencia y justicia primitiva. Kaeli miró la olla de agua que estaba hirviendo en la estufa, preparada para hacer más café. Miró a Sandra Itzel, que se reía satisfecha de su propia crueldad, limpiándose las manos con una servilleta como si acabara de hacer algo trivial. Y entonces, sucedió. Kaeli agarró la olla con un trapo de cocina, giró sobre sus talones y con una fuerza que nadie sospechaba que tuviera, lanzó el contenido hirviendo directamente hacia el rostro de Sandra Itzel. El tiempo pareció detenerse. Las gotas de agua brillante volaron por el aire como cristales rotos. Sandra abrió la boca para gritar, pero el sonido se ahogó en el impacto. El agua cayó sobre su cara, su cuello y su pecho. El grito que siguió fue primordial, un sonido de dolor absoluto que resonó en cada rincón de la casa. Todos corrieron hacia la cocina. Josh Martínez llegó primero, quedándose paralizado al ver la escena. Fabio Agostini gritó llamando a producción. Corby Selma se llevó las manos a la boca, llorando del shock. Horacio Pancheri y Stefano Piccioni intentaron ayudar a Sandra, quien se retorcía en el suelo, tocándose la cara con desesperación. Kaeli, por su parte, se quedó parada junto a la estufa, con la olla vacía aún en la mano, mirando hacia la nada. No huía, no lloraba, no se defendía, simplemente esperaba. Sabía que su vida dentro de la casa había terminado, pero también sabía que había enviado un mensaje claro: nadie juega con fuego sin quemarse. La seguridad entró corriendo, separando a las participantes y sacando a Sandra Itzel de la cocina para recibir atención médica inmediata. Kaeli fue llevada a una habitación aparte, aislada del resto del grupo, mientras los productores decidían su destino. Mientras esperaban la decisión de la producción, la casa estaba en estado de shock. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. Luis Coronel se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, murmurando: «Esto es el fin». Verónica del Castillo intentaba consolar a Yoridan Martínez, quien estaba temblando de miedo. Kenny Rodríguez, el aliado inesperado, miraba hacia la habitación donde estaba Kaeli con una mezcla de tristeza y resignación. Él había intentado guiarla hacia la inteligencia, pero la violencia de Sandra había sido demasiado grande, demasiado personal. Había cruzado la línea física primero, y aunque la respuesta de Kaeli era desproporcionada, nacía de un lugar de dolor acumulado. La justicia, en este caso, no sería feita por las reglas del juego, sino por las consecuencias legales y sociales que esperarían a ambas fuera de la casa. Horas después, la noticia oficial llegó. Sandra Itzel sería evacuada de la casa por razones médicas debido a las quemaduras de segundo grado en su rostro y cuello. Kaeli, por su parte, fue descalificada inmediatamente y expulsada del programa. No habría segunda oportunidad, no habría juicio del público. La violencia física, independientemente de la provocación, tenía cero tolerancia en el formato. Al salir de la casa, Kaeli no miró a las cámaras, no dio declaraciones.
Solo caminó hacia la salida con la cabeza alta, sabiendo que había perdido el juego, pero quizás había recuperado su dignidad al no permitir que la humillaran más. Sandra, por otro lado, salió en ambulancia, con el rostro cubierto de vendajes, llorando no solo por el dolor físico, sino por haber perdido el control de la narrativa que tanto había intentado construir. Ahora, mientras vemos cómo se desarrollan los eventos fuera de la casa, con demandas legales posibles y una guerra en redes sociales entre los fans de ambas, uno no puede evitar preguntarse quién es la verdadera víctima aquí. ¿La que recibió el agua hirviendo por su propia maldad o la que fue empujada al límite hasta romper? La sociedad juzgará, los abogados actuarán, pero dentro de esos muros la lección queda clara. El odio consume a quien lo porta, y a veces el precio de la venganza es demasiado alto para pagarlo. Personalmente creo que aunque la acción de Kaeli fue imperdonable y peligrosa, la responsabilidad moral de este desastre recae completamente en la provocación sistemática y cruel de Sandra Itzel, quien jugó con fuego durante semanas hasta que inevitablemente se quemó. No justifico la violencia, nunca lo haré, pero entiendo la ruptura humana que ocurrió allí. Fue un fallo del sistema de contención emocional del reality, que permitió que el acoso llegara a niveles insoportables. La casa cayó, sí, pero no por culpa de una sola persona, sino por la incapacidad de manejar monstruos creados por la misma producción. Cheque mate para ambas porque ninguna ganó. Ambas perdieron su reputación, su tranquilidad y su lugar en la historia del programa de la peor manera posible. Llegó la hora de reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por entretenimiento y dónde trazamos la línea entre el drama televisivo y la agresión real. La justicia será feita, eventualmente, por los tribunales y por la opinión pública, pero el daño ya está hecho. ¿Crees que Kaeli debió ser expulsada inmediatamente o debería haber habido una investigación más profunda sobre el acoso previo? ¿O piensas que la violencia física siempre anula cualquier justificación? La tensión sigue latente, porque ahora los demás participantes saben que están viviendo con personas capaces de llegar a extremos insospechados. ¿Quién será el siguiente en perder el control? Sigue la página y comenta parte 2.